Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Y así les mato. Como siempre, yo soy su host Emi, y antes que nada les quiero dar las gracias por escuchar el episodio de hoy. Y si quieren escuchar más episodios al mes, pueden suscribirse al Patreon, en donde subo 2 episodios exclusivos al mes. Este mes uno de los casos que voy a contar es el de Diana Downs, una mujer que le disparó a sus 3 hijos matando a una de ellas. Es un caso ya bastante viejo, pero que últimamente ha estado en las noticias porque después de décadas de estar en la cárcel, está empezando un proceso legal para liberarse. Ahora, si no se quieren suscribir, pero quieren escuchar un episodio en específico, lo pueden comprar. Ahí nada más compran ese episodio y no es recurrente el cargo. Así que si quieren hacer eso y prefieren hacer eso, espero ver a más de ustedes ahí. Y pues sí, muchísimas gracias. Ahora sí, el caso de hoy es de un posible asesino serial. Es un hombre que está ligado con el asesinato o desaparición de 3 mujeres y que logró evadir justicia muchos años. Pero también es un caso en donde la perseverancia de una madre, por lo que por fin resultó en que Felix Vale perdiera su libertad. Vamos a empezar. Mary Horton nació en Eunice, Luisiana, en 1940. Creció en una familia católica y en un pueblo chiquito en donde todos se conocían, en donde los perros estaban libres, en donde se trataban todos con mucho respeto, se tenían que hablar de señor y señora, y todos vivían felices, típico pueblito de Estados Unidos donde nadie cerraba las puertas. Tenía un hermano grande y un hermano chico llamado Will, con el que más se llevaba. Para Will, su hermana grande era la persona más perfecta. La amaba e idolatraba y se sentía muy agradecido de tenerla como hermana grande. Por su lado, Mary era una adolescente social que fue homecoming queen en su escuela y cuando se graduó de preparatoria decidió estudiar para ser maestra como su mamá. Mientras tanto, a 6 horas de Eunice, en una granja de Montpelier, Mississippi, vivía un niño llamado Felix Vale. Felix, a comparación de Mary, era tímido y solitario, y según gente cercana a la familia, desde chiquito tenía comportamientos preocupantes, como por ejemplo, en la granja tenían gatos para que se comieran a los ratones y las ratas de la granja, y a veces Felix colgaba a los gatitos bebés en el tendedero y los mataba a piedrazos. Y aunque esto es obviamente un acto muy violento, nunca era violento con otras personas. Eventualmente, Felix decidió mudarse a Lake Charles a trabajar en una refinería, y Lake Charles está a solamente 1 hora de Eunice. Y ahí es en donde el camino de Mary y de Felix se cruzaron por primera vez. Según Felix Vale, Mary y él tuvieron una conexión instantánea. En entrevistas ha dicho que era su pareja perfecta y la manera en la cual lo cuenta es lo más cercano a decir amor a primera vista sin decir amor a primera vista. Y un corto año después ya estaban casados. Pero que haya sido tan instantáneo para los dos no significa que la gente de su alrededor lo viera igual. A las amigas de Mary, por ejemplo, no les caía bien Felix. Pero al ver a Mary tan enamorada decidieron poner de su parte y pues apoyarla. Y su familia era una familia tan unida y amorosa que si Mary lo amaba, ellos también. En su primer año de casados, Mary tuvo a Bill, el primer y único hijo de la pareja. Pero la fase de euforia de la pareja pronto llegó a su fin. Cuando Bill tenía 3 meses, Mary fue con su mamá a decirle que se quería divorciar. Y según reportes de vecinos y amigos que iban a salir después a la luz, Mary quería escapar su matrimonio porque era verbalmente, emocionalmente y físicamente violento. Y yo creo que aquí su religión influyó bastante porque su mamá le dijo que regresara con su esposo y que viera si podía arreglar algo del matrimonio antes de decidir separarse, especialmente pues porque ya tenían a un hijo de por medio. Desafortunadamente, esa fue la última vez que fue a casa de su mamá. Solamente un mes después, el 28 de octubre de 1962, Felix reportó la muerte de su esposa y la mamá de su hijo.
La historia que contó Felix Bell fue que los dos fueron al río en el que Felix ponía a veces redes para cachar pescados, los cuales se comían o le regalaban a sus vecinos y familiares. Normalmente iba Felix solo, pero ese día Mary decidió ir con él y dejaron a Bill con una niñera. Aparentemente estaban en la lancha, Mary en la parte trasera junto al motor, cuando una corriente movió el bote y Mary se cayó al agua. Según Felix, la corriente era descendiente, lo que significa que va para abajo, jala cosas, y Mary desapareció bajo la superficie. Dijo que se echó y que le intentó salvar, pero que no aguantó suficientemente tiempo la respiración y no pudo alcanzarla. Dijo que en ese momento solo podía pensar en su hijo, en la posibilidad de que se quedara huérfano si los dos se morían, porque pues él también estaba en el agua y también sentía la corriente y él tenía miedo de que él también se ahogara. Pero Felix sobrevivió y 2 días después encontraron el cuerpo de Mary. Pero la historia de Felix tenía hoyos. Para empezar, Will dijo que Mary le tenía pavor al agua y que el verano anterior no quiso ni siquiera tocar el agua al que fueron todos juntos. Y para él era casi imposible ver el escenario en donde su hermana voluntariamente se subiera a una lancha. La respuesta de Felix a esto fue que a Mary se le quitó el miedo estando con él. Pero yo creo que el factor más importante en levantar sospechas fue la de el seguro de vida a nombre de Mary que acaban de sacar. Felix dijo que lo sacaron porque la agencia de viajes que organizó su luna de miel a Acapulco se los recomendó y les dijo que era súper necesario tener un seguro de vida. A la policía esto no los convenció y para ellos fue suficiente este dinero de la póliza como una motivación pues, muy importante detrás de por qué a él le interesaría matarla, ¿no? Entonces, después de que se enteraron de esto, lo arrestaron. Desafortunadamente, no pudieron encontrar más evidencia para comprobar su involucramiento y lo tuvieron que dejar ir. Y después de que lo arrestaron, mucha gente, obviamente, en la comunidad sospechaba de él y decidió mudarse a Mississippi a casa de sus papás con Bill. Pero poco tiempo después se volvieron a mudar, esta vez a California, a vivir como nómadas. Bill, su hijo, contó años después que sus únicas pertenencias en ese entonces eran su sleeping bag y unos shorts. Nada más, no tenía ropa, no tenía más nada. Entonces también, como se pueden imaginar, la comida era escasa y comían casi exclusivamente el producto de los huertos en los que trabajaban y dormían. A veces eran nueces, a veces uvas si estaban en un viñedo, lo que fuera que pudieran encontrar. Y luego, cuando pasaron por San Francisco, Felix conoció y empezó una relación con Sharon Hensley, una modelo. Una noche, Bill escuchó a Sharon y a Felix hablando en el otro cuarto y escuchó a su papá decir que mató a Mary. Sharon pensó que lo estaba diciendo en el sentido de que me siento muy responsable por la muerte de mi esposa y que pues estaba culpando por el accidente. Pero Felix le contestó, no me estás entendiendo, yo la maté. Bill ni siquiera lo pensó 2 veces, se escapó a la comisaría. Tenía tan solo 8 añitos y cuando llegó y le contó a la primera persona que vio en la comisaría, lo hicieron a un lado, pensando que obviamente se estaba inventando la historia porque pues quería atención o lo que sea, lo vieron muy chiquito y no le creyeron. Pero Bill no se dio por vencido y se quedó sentado en los escalones afuera de la comisaría, hasta que un detective por fin decidió sentarse a hablar con él. Le contó lo que escuchó, pero además de eso le dijo que su papá consumía y estaba en posesión de drogas y que a veces le daba LSD a Bill. Y con eso lo investigaron, encontraron las drogas y lo arrestaron. Felix se declaró culpable en los cargos del LSD y de las drogas, pero inocente en el asesinato de Mary. Y hasta este punto, en el caso de Mary, nada había cambiado. Tenían la misma cantidad de evidencia, es decir, no suficiente para vincularlo a proceso por su muerte. Por los cargos en su contra, lo sentenciaron a libertad condicional y Bill se regresó a vivir a Mississippi con sus abuelos paternos. Sin embargo, un tiempo después, Felix rompió los términos de su libertad condicional y llegó sin avisar a Mississippi con Sharon.
Bill, en el momento en que lo vio, se murió de miedo porque él sabía que su papá era el culpable de la muerte de su mamá. Y él lo había acusado y por su declaración sentenciaron a su papá y pensó que Chance regresó a Mississippi a lastimarlo por traicionarlo. Se me hace bastante lógico de Bill. Pero Félix le dijo que no lo culpaba, que de hecho a quien él consideraba responsable era Sharon. Cuando se fueron, Bill no volvió a ver a su papá hasta los 13 años y cuando regresó a Mississippi no venía acompañado de Sharon y le dijo que Sharon ya no iba a poder molestar a nadie más. En el fondo, Bill sabía que esto significaba que su papá mató a Sharon, pero también sabía que nadie le iba a creer, porque la última vez que lo acusó, nadie le hizo caso con la información que él mismo escuchó decir a su papá, que era que mató a su mamá. Así que decidió no decir nada. Y era solo un niño. Era muchísima información, muchísima presión, miedo e impotencia que seguramente sintió en ese momento, que me da mucha ternura y mucho pesar pensar que un niño de tan solo 13 años tuvo que procesar todo esto solo porque no tenía a nadie con quien hablar. Sharon lleva desaparecida desde 1973 y la última vez que fue vista con vida fue con Félix. Félix, por su lado, dice que Sharon decidió empezar una vida nueva y que quería desaparecer. Según él, Sharon se cambió de nombre y se mudó sin decirle a qué lugar se iba porque quería alejarse para siempre de su familia. Félix dijo que la razón por la cual Sharon estaba en San Francisco cuando se conocieron era porque su mamá la mandó a fuerza a deshacerse de un embarazo y desde ahí no quería tener nada que ver con su familia. Desde ese entonces nadie la ha vuelto a ver, nadie. Y Félix siguió con su vida como si nada. Tuvo más novias e incluso esposas después de Sharon. Bill estaba enterado de por lo menos 7 matrimonios de su papá. Pero es el matrimonio con Annette Craver el que es relevante en este episodio. Annette y Félix se conocieron en 1981. Él tenía 41 años y ella 15. Y en 1983, cuando Annette tenía 17, se casaron. Para este punto, Bill ya estaba casado y tanto él como su esposa eran más grandes que Annette. Y según la esposa de Bill, Annette se desvivía por Félix. Era una esposa súper dedicada que siempre quería que él estuviera cómodo y siempre lo ponía primero. Me imagino que mucho de la dinámica giraba alrededor de que él era más grande y por ende creo que fue muy fácil de manipular. Porque fuera de que era más joven y de que era una muy buena esposa, tenía dinero. Su papá se murió y le dejó algo de herencia. Y sorpresa, sorpresa, en 1984 desapareció. Y cuando le preguntaron a Félix qué le había pasado a su esposa, dijo que Annette se peleó con su mamá por unos temas de la herencia y que decidió irse a crear otra vida sin su mamá y sin él. Dijo que antes de que se fuera, puso la casa que le heredó a su papá a nombre de él porque era una de las cosas por las cuales estaba peleando con su mamá y no quería que su mamá se la quitara. Le dijo a la policía que Annette le contó que desde los 8 años había soñado con irse lejos y alejarse de su mamá y que según él, Annette se fue hacia Los Ángeles con unos amigos y de ahí su plan era irse para Canadá. Y de hecho, cuando le preguntan ¿pero cómo es posible que estas 2 mujeres con las que tú tuviste una relación hayan desaparecido y nadie sepa de ellas? Él dice que él está súper orgulloso y que las felicita por haberse desaparecido con tanto éxito. O sea, estas son las excusas que da este hombre, así funciona su cerebro. Pero desde 1984 nadie ha tenido comunicación con Annette. En mi opinión, lo que pasó es que esta misma excusa de que se peleó con la mamá y que se quería alejar de su mamá le funcionó en el pasado con Sharon y recicló esta misma historia esperando obtener el mismo resultado y así lo fue. Al menos así lo fue con la policía, pero no con la mamá de Annette. Mary Rose no estaba dispuesta a que todos se olvidaran de la desaparición de su hija y entonces se puso a investigar.
De las primeras cosas que encontró fue que Mary, la primera esposa de Félix, se ahogó en un río, pero que Félix fue una persona de interés en algún punto de la investigación y decidió que necesitaba saber más que lo que encontró en los periódicos. Y entonces se puso en contacto con Bill. Al principio tenía sus dudas porque no sabía si Bill iba a defender a su papá o si realmente la iba a ayudar. Pero como ya lo sabemos, llevaba desde los 8 años queriendo hacerle justicia a su mamá. Y juntos se pusieron a investigar. Años estuvieron en contacto intentando encontrar el pedazo del rompecabezas que por fin fuera suficiente para que vincularan a proceso a Félix por algún crimen en relación o con Mary, o con Sharon, o con Annette. Pero en el 2006 diagnosticaron a Bill con cáncer de esófago. Y aunque Bill ya no pudo continuar con la investigación y eventualmente perdió su batalla contra el cáncer, Mary Rose siguió con su misión. Contrató a investigadores privados, habló con la policía y hasta visitó videntes. Pero el parteaguas fue cuando contactó a Jerry Mitchell en el 2012. Jerry Mitchell es un periodista que cuando escuchó el caso y la información que tenían Mary Rose y Bill de Félix, que habían recaudado en 30 años de estar investigando, y el hecho de que era un posible asesino serial fue suficiente para que se involucrara. Y con sus conexiones pudo llevar a un médico forense muy famoso llamado Michael Baden a que revisara la autopsia de Mary. El Dr. Baden es famoso por participar en casos de mucha atención mediática, como por ejemplo el de O.J. Simpson. Y él llegó a la conclusión que la causa de muerte no era accidental como decía en la autopsia original, sino que era un homicidio. Y con toda la información, Mitchell publicó un libro del caso titulado Gone. Y a partir de este libro, recibió una llamada muy importante de un hombre llamado Wesley. Wesley era mejor amigo del hermano de Félix desde que eran pequeños. Y Félix le consiguió un trabajo en la refinería en la que trabajaba en Lake Charles. Y le dijo que Félix un día le confesó que mató a Mary porque ella quería otro hijo. Pero para este punto, con la revisión de la autopsia y los nuevos testigos que salieron a la luz cuando publicaron el libro, tenían suficiente evidencia para un juicio y arrestaron a Félix Bell en marzo del 2013. Pero su juicio no tomó lugar hasta el 2016 y la verdad es que yo no esperaba que tuvieran tanta evidencia y tantos testigos, porque esto fue 5 décadas después de que Mary se muriera. Y el cargo en su contra era el homicidio de Mary. O sea, no había ningún otro cargo en su contra. Usaron evidencia de las desapariciones de las otras 2 mujeres como evidencia circunstancial, pero el cargo era el homicidio de Mary. Pero, por suerte, pudieron hablar con muchísima gente que estuvo presente hace tantas décadas. Y más importante, pudieron hablar con un hombre llamado Sonny Abshire. Sonny era el capitán del barco que sacó el cuerpo de Mary y él nunca se compró la historia de que la muerte de Mary fue accidental. Y todos esos años guardó las fotos de cómo encontraron el cuerpo. Y con eso pudieron determinar varias cosas. Uno es que el cuerpo estaba como tabla cuando lo encontraron flotando. Y normalmente cuando alguien se ahoga, el cuerpo como que se encorva. O sea, solamente flota como una parte de la cabeza, como la parte de atrás de la espalda, pero nunca queda como una tabla. Lo que significa esto son 2 cosas. Uno es que el cuerpo tuvo que haber estado en una posición acostada cierto tiempo después de morir para que se quedara tieso en esa posición, que es el rigor mortis, que es cuando tus músculos dejan de funcionar, ya no hay sangre en tu cuerpo, ya no está corriendo sangre en tu cuerpo, entonces todo se empieza a hacer duro, entonces te quedas como en esa posición, el cuerpo se queda en la posición en la que se murió, ¿no? Entonces esa es la explicación de por qué el cuerpo lo encontraron flotando así como tabla. Esto significa que Mary estaba muerta antes de entrar al agua. La otra cosa que vieron es que tenía una bufanda metida en la garganta como 3 o 4 pulgadas. Y otra cosa es que en las fotos la ropa de Mary estaba manchada de aceite, como si hubiera caído en un charco de aceite o se hubiera acostado en él.
Esto es consistente con la teoría de que Félix la mató en otro lugar y se deshizo del cuerpo en el río. Por otro lado, la defensa de Félix era que desde el principio en la autopsia lo clasificaron como un accidente. Pero en esa misma autopsia inicial había algo que apoya el hecho de que fue un homicidio. Porque en esa misma autopsia había un apartado en donde el médico forense describió un golpe en la parte de atrás de la oreja de Mary. Pero además de toda la evidencia física, tenían la motivación, la razón por la cual la mató y la evidencia circunstancial de las desapariciones de Sharon y Annette. El motivo detrás del asesinato de Mary, según la fiscalía, fue el dinero del seguro de vida. Detrás de Sharon fue que sabía su secreto, que él era el responsable de la muerte de Mary. Y de Annette, la herencia y la casa que le dejó su papá. Y después de tan solo 16 minutos de deliberación, el jurado lo declaró culpable y lo sentenciaron a vida en prisión. Como se pueden imaginar, Félix Bell ya es un hombre grande. En el 2016 cumplió 77 años y la fiscalía decidió ofrecerle un trato. A cambio de la ubicación de los cuerpos de Sharon y de Annette, lo dejarían salir de la cárcel antes de morir. Pero se negó y hasta la fecha mantiene su inocencia. Mary tenía tan solo 22 años cuando su esposo la asesinó. Bill, su hijo, se murió antes de que se le hiciera justicia, pero sin su ayuda no hubiera sido posible que pasara. Y Mary Rose ahora duerme tranquila, sabiendo en su corazón que el hombre responsable de la desaparición de su hija se va a morir en la cárcel. Y aunque no lo hayan sentenciado en nombre de Annette, ella lo siente como justicia. Muchas gracias por escuchar este episodio de Ella sí les mató. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, que es el episodio de Laci Peterson. Es un caso muy famoso. Hay serie en Netflix por si la quieren ver. Yo de hecho un documental lo estoy viendo como parte de mi investigación. Y pues sí, los veo la próxima semana. Espero verlos en el Patreon. Síganme en redes sociales si me quieren pedir casos. Y gracias, bye.